La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes y el Señor multiplique el conocimiento de Él en sus vidas. Estoy aprendiendo lo que dije en el video 4. Ahora estamos en el video número 5 porque dejé la aplicación incompleta. Estábamos hablando de lo que es la palabra paciencia y en segunda de Pedro, segunda epístola universal del apóstol Pedro, donde él dice, ¿verdad?, que debemos alcanzar en el capítulo 1, versículo 5. En el versículo 4 dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Te hablaba de que tú tienes que alcanzar santidad por naturaleza, o sea, es algo que no te va a ser impuesto. La religión impone, la religión te da penitencias, pero la naturaleza de Dios te lleva a una santidad que se va a manifestar por naturaleza. O sea, tú rechazas lo que Dios rechaza. O sea, tú nunca vas a poner un buey a comer carne y no vas a poner un león a que sea un herbívoro. ¿Por qué? Porque ellos responden a una naturaleza. O sea, mientras tú no alcances naturaleza de Dios en tu vida, las cosas las vas a hacer por naturaleza. Es por eso que tú tienes que alcanzar la graduación de vivir en el nivel del espíritu. Pablo dijo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, el cuerpo está en el último lugar en el orden de tus prioridades. O sea, tu primera diligencia tiene que ser el espíritu, el espíritu. Tu alma se va a proveer del espíritu y tu cuerpo va a manifestar la santidad de Dios. ¿Por qué la va a manifestar? Porque tu alma se está proveyendo del espíritu y el alma tuya es tu yo, es mi yo. Entonces, cuando mi alma está conectada al espíritu, porque el espíritu es mi primera diligencia, entonces mi cuerpo va a manifestar santidad. ¿Ok? Entonces, allí el apóstol Pedro está hablando de la fe, está hablando de la virtud, está hablando del conocimiento, está hablando del dominio propio. Cuando usted no tiene dominio propio, va a tener un demonio propio. Bastante lo he escrito por ahí en el Facebook. Cuando usted no tiene dominio propio, va a tener un demonio propio. O sea, todo el tiempo usted va a estar reincidiendo en vicios de su propia naturaleza, ¿verdad? Al dominio propio, paciencia, que es permanecer bajo, sometido, sujeto a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene paciencia, pero usted hablaba de que tener paciencia no es lo mismo que ser pasivo. Hay gente que confunde la paciencia con la pasividad. Le dice a la esposa o le dice al esposo, pero ten paciencia para no hacer las cosas. Entonces confunden la paciencia con la pasividad. Paciencia no es pasividad, señores. O sea, la paciencia te produce una presión. Quieres estar allí, pero tienes que esperar que Dios te ponga en el lugar. Vas en una vía procesiva y progresiva hacia donde tienes que ir. Jesús dijo, ¿cómo me angustio hasta que llegue ese momento? O sea, Jesús estaba en una presión de paciencia, ¿verdad?, para llegar a donde el Padre ya le tenía señalado que iba a llegar. Así que paciencia, usted tiene que alcanzar una graduación, son 7 graduaciones que tienes que alcanzar. Ahora, la paciencia, de la paciencia viene la palabra eusebia, que es la palabra, a la paciencia piedad, ¿verdad? Que es el espíritu compasivo. O sea, tú no predicas por necesidad, tú predicas por piedad. Oye, mira, he visto muchos predicadores y que Dios nos ayude a los predicadores, que ellos están más interesados en los púlpitos de escenario financiero, aquellos que dan mayores ofrendas, oran por los Estados Unidos, oran por escenarios, ¿verdad?, más brillantes de las ciudades, en las naciones, pero son personas que cuando les sale una invitación para algún lugar que no es muy brillante,
y que no es bien retribuido, buscan la manera y los argumentos para no estar en el determinado lugar. ¿Sabe lo que pasa allí? Carencia de piedad. ¿Por qué? Porque la piedad es el espíritu que lo mueve la necesidad. Usted no va a ir a un lugar porque le van a dar una buena ofrenda, aunque recibir una buena ofrenda, hago la salvedad, es muy agradable, uno se siente bien cuando lo bendicen, ¿verdad? Pero ese no debe ser tu motivo. Tú te mueves por las graduaciones que hay en tu vida, por las arquitecturas que hay en tu vida edificadas. Tú te vas a mover para Haití porque Eusebia te va a llevar a Haití. Tú te vas a mover a los Estados Unidos porque Eusebia te va a mover y no te va a mover la lechuga, el billete verde. Tú te vas a mover, ¿verdad?, a Venezuela, en el cuadro panorámico que se encuentra Venezuela ahora, que la moneda está devaluada y un trabajador está ganando en los actuales momentos del año 2018, está ganando un trabajador cerca de $2, ni siquiera los $2 completos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos predicadores se retiran de esos escenarios por la carencia de la arquitectura de la Eusebia, que no está edificada. Entonces, Pedro dice, mira, uno no se debe mover por necesidades o por intereses de segundas intenciones. Uno se tiene que mover por el espíritu de Eusebia, el espíritu compasivo que te mueve a llevar. Si tú vas a ir a Europa, si tú vas a ir a un campo, si tú vas a ir a una comunidad rural, a ti no te lleva la ofrenda que te van a dar. A ti te lleva es la Eusebia, a ti te lleva la piedad, el afecto, ese afecto a la gente, con ganas de que la gente, con la pasión de que la gente conozca el evangelio de Jesucristo, le lleves la palabra del Señor, esa capacidad que Dios te ha dado, ese conocimiento que Dios te ha dado, eso es lo que tú quieres llevarle a la gente. Por eso Pedro dijo, mira, aquí no es, porque él primero andaba con ese interés, Señor esto, Señor, porque andaba con ese protagonismo. Mira, cuando tú no tienes Eusebia, que es la palabra piedad, de donde se traduce esa palabra, que es el espíritu compasivo, cuando tú no tienes Eusebia, ¿sabes qué vas a manifestar en el lugar de Eusebia? Protagonismo, preferitismo, absolutismo, necesidades económicas, las vas a manifestar. ¿Por qué? Porque tú te mueves en un espíritu adverso al espíritu de la piedad. Entonces Pedro dice que esto se alcanza por naturaleza. Nosotros debemos alcanzar piedad, que es el espíritu compasivo que nos va a llevar a nosotros a dónde está la necesidad. Estas precisamente son las graduaciones que tú, como sierva de Dios y como siervo de Dios, debes alcanzar. Con estas cosas tú vas a llevar a escenarios de celebración el propósito del Señor. Fíjate tú que el Señor descendió y le predicó a los espíritus encarcelados. Fue a las partes más bajas de la tierra a confirmar la palabra. Fue a la parte posterior del infierno, al paraíso, ¿verdad? Y de allí se llevó a Abraham y a todos aquellos profetas que esperaban la muerte del Mesías y la redención de sus vidas. El Señor fue a todos los lugares, lo marcó con su ministerio. Ahora, ¿por qué lo marcó? Por la piedad, por el espíritu compasivo que había en Jesús. Entonces, cuando tú tienes el carácter de Dios, porque estamos hablando del carácter de Dios en el hombre y la mujer de llamado, cuando tú tienes el carácter de Dios, tú te vas a mover por el espíritu compasivo, por Eusebia. Tú vas a construir esa arquitectura, vas a construir ese edificio de altura que es la Eusebia y te vas a mover para la gloria de Dios, bendiciendo vidas, edificando vidas y marcando territorio con la gracia y el ministerio que Dios te ha dado. Ahora, fíjate, tú hablas allí, sigue hablando, a la piedad, ¿verdad? Afecto fraternal. Uy, tremendo, tremendo. A la piedad, afecto fraternal. Ahora, ¿qué es afecto fraternal? Es
reconocimiento recíproco. Es cuando tú reconoces a tus hermanos. Es cuando tú eres compatible con tus hermanos. Es cuando tú celebras a tus hermanos. Es cuando tú no te crees la divina pomada. Es cuando tú no te piensas la Coca-Cola existente en el desierto. ¿Mm? Afecto fraternal es cuando yo me gozo. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago es escuchar a otros siervos de Dios que se mueven en el mismo ambiente donde yo me muevo. ¿Mm? Hasta el día de hoy he sido un hombre enseñable, o sea, buscando enseñanza de otros hombres. Hay palabras que yo predico que me vienen por inspiración, escuchando a otros hombres de Dios. Reconocer a un hombre. Hay gente que se la pasa hablando y a todo el mundo le hay una falla. Señores, los seres humanos somos seres imperfectos. Así que afecto fraternal es reconocer a otro hermano. El apóstol Juan decía: hijitos, amaos los unos a los otros. O sea, tiene que haber un despertar de amor fraternal. Tenemos que invitarnos los unos a los otros. Mira, hay gente que él es el único que edifica en su iglesia y no invitan a otros predicadores porque no los reconocen. Falta de afecto fraternal. Acuérdese que la gracia es un concurso. Yo no lo proveo todo para mi gente. Yo no lo proveo todo para las iglesias que yo lidero. No. Hay gente que tiene algo que tú no tienes y tiene que haber el ensamble. Aprenda esto. Tiene que haber el ensamble. El afecto fraternal te lleva a ser un hombre con visión de importación. Tú importas el recurso que tú no tienes porque tú estás edificando. Entonces reconoces a otros ministerios, a otros hombres de Dios, los vas a reconocer. ¿Ve? Reconocer que alguien tiene una gracia que tú no tienes. Somos piedras vivas de construcción. Ahora fíjate, después del afecto fraternal, amor. Porque el amor es la suma de fe, mira, nota bien, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor. Amor es la suma de estas 6 cosas. El resultado de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y afecto fraternal, el resultado es amor. O sea que si usted no tiene las 6 cosas mencionadas anteriormente, es bueno que las anotes por ahí para que seas diligente por esto, porque estas son diligentes, estas son dinámicas, que tú tienes que entrar en esas dinámicas. Y para nosotros alcanzar eso, tenemos que negarnos a nosotros mismos para alcanzar eso, porque hay cosas que tú tienes que hacer, que tienes que apartar el yo para poderlas hacer, porque hay cosas que en tu misma alma no son permitidas, pero tienes que hacerlas porque tienes que enfrentarte a tu propio yo. Entonces son dinámicas que tienes que alcanzar. Hay cosas que las vas a hacer en contra de tu propio sentir, pero tienes que hacerlas así no las sientas. Hay gente que dice, si no lo siento no lo hago. Es que tú no dependes de lo que sientes, tú dependes de lo que crees. Y esto no es un sentir. Jesús nunca dijo, yo siento morir en la cruz. Abraham nunca dijo, yo siento sacrificarle un hijo a Dios. Esto no es sentidera. Esto es sacrificio. Tu obediencia es una ofrenda. Tu obediencia es una ofrenda. Tu obediencia es una ofrenda. Ahora, ofrenda es un sacrificio. Cuando tú degollas ese almatismo, es una ofrenda para Dios. ¿Ve? ¿Entiendes? Entonces, el resultado de estas cosas es amor. Porque el amor de Dios no tiene que ver con sentimientos del sentir almático. El amor de Dios es un proceder, es una dinámica que va en contra hasta de mi propia voluntad, ¿verdad? Porque se invalida mi voluntad y se impone la voluntad del Señor. Así que Dios te bendiga.
Espero que estos recursos, estas herramientas sirvan para la arquitectura del edificio que tú estás construyendo para glorificar al Señor. Muchas bendiciones para todos.